distancia, pero ya estoy aquí y feliz de conectar con todos Claro ustedes. que sí. Te he visto muy bien, Cris, ¿ah? Oye, Muy déjame bien. decirte que aquí con los chicos todas las mañanas decíamos, ¿estamos completos? No estamos completos porque nos falta Fátima. Pero ya llegaron las zapatillas, chicos. Chicos, llegaron los perfumes. Ya está. Me entendí, pero no importa, no importa. Ellos me dijeron, todos acá me decían, Fátima, cuando vengan te va a traer de regalo tus zapatillas, tu perfume. A todos aquí nos trae, siempre. Claro, el problema es que no saben a dónde me he ido. Ah. Ese es el detalle. Cuando se los cuente se les va a quitar toda la gracia. Muy bien. Hoy tenemos un programón. Así es, así que ya estamos listos porque esto es Conecta Perú. Ya estamos aquí listos para conectarnos, para trabajar juntos, para hacer equipo, porque eso es lo que el Perú necesita. Estamos conectadísimos con todos ustedes y recuerden que son pieza fundamental para nosotros. Hoy, como lo dijo Cris, tenemos un gran programa. Vamos a hablar sobre una campaña que se llama Ni Rápidos ni Furiosos, que está lanzando el SAT. ¿Por qué? Bueno, se viene Semana Santa, a veces estamos medio apurados o queremos ganarle al otro y eso origina muchos accidentes de tránsito. ¿De qué trata la campaña y cómo podemos ser parte? Hoy se lo contamos. Además también, con todo lo que viene pasando en el clima, hemos visto todos los desastres que hay y eso nos despertó una duda. ¿Qué tipos de suelos tiene Lima y qué tan seguro es construir sobre ellos? ¿Qué retos urbanos podemos tener? ¿Qué retos podemos afrontar? Señales de alerta, ¿dónde debemos de construir? Todo eso lo vamos a tocar hoy en el programa. Un tema importantísimo, así que atentos. Antes de comprar, como dice Christopher, hay que estar muy bien informados y para eso es Conecta Perú. También hoy vamos a hablar sobre algo fundamental. ¿En qué consiste la prueba molecular gratuita del virus del papiloma humano? ¿Por qué solamente al inicio se aplicaba a las niñas? Los niños también se la están aplicando y como padres de familia, ¿cómo podemos evitar en el futuro el cáncer de cuello uterino? Así que no se pueden perder hoy Conecta Perú. Fátima, te cuento que en estos días que de tu ausencia, mi queridísima y tu queridísima Vane estuvieron aquí conversando conmigo, un poquito me contó sobre programas sociales en las cárceles. Y hoy día vamos a desarrollar eso que además es una segunda oportunidad que tienen los seres humanos y que yo creo que todos nos la merecemos. Así que, como siempre, Vane nos va a sorprender con una nota increíble. Y además te quiero contar algo. A ver, cuéntame. Te cuento que fue el Día Internacional del Artesano. Ajá. Entonces nosotros hablamos un poquito sobre el día y todo esto y además nos enteramos de algo. No sé si tuviste la premiación de los Óscares. Claro. Cuando dan el premio de la estatuilla también dieron una cajita. En esta cajita estaba repleta de artesanía peruana, mi querida Fátima. Y adivina qué. ¿Qué? Adivina qué. Cuéntamelo todo, a ver, ¿qué fue? Esa cajita está en camino para aquí, mi querida. Nos mandaron el Oscar también. Un aplauso pero para la dijimos, producción, ¿no? Muy bien. Sí, claro. Pero aplauso, pues un aplauso para la Nos mandaron el Oscar también, pero dijimos no lo vamos a sacar, la estatuilla la vamos a dejar guardada básicamente para nosotros. Pero además vamos a ver todo lo que tiene esa cajita ahora aquí en el programa. Bueno, y desde aquí es un homenaje para nuestros artesanos peruanos. Gracias por mantener la tradición, gracias por entregarla de generación en generación y de esa manera mantener la peruanidad. Cuando uno ve una artesanía, sin importar de dónde sea, dice esto es peruano y uno se siente de orgullo. Correcto. Hay que recordar que las redes también. Además porque la gente se conecta muchísimo con nosotros en TikTok, en Facebook y en Instagram. Nos escriben mucho y le queremos agradecer a todas las personas por esa gran vibra. Ya saben que Conecta Perú TV en Instagram, Conecta Perú TV también en TikTok, Conecta Perú TV también en Facebook. Y ¿verdad? Me estaba olvidando. ¿Qué? Estamos conectados en vivo también en Facebook, así que ¿Qué? entra al enlace y disfruta en redes sociales también del programa. Bueno, y recuerden que ustedes, como siempre lo decimos, son parte del equipo de producción. ¿Y a qué nos referimos? Que si ustedes tienen algún problema, alguna denuncia, tienen alguna inquietud de cualquier tema, porque lo que estamos haciendo juntos es activar la economía de nuestro país, desarrollar, salir adelante, pues simplemente escríbanos y el equipo de producción se contactará con ustedes para ver cuál es el tema de su interés y poder tratarlo aquí. La idea es juntos plantear algún problema, pero también juntos llegar a esas soluciones. Y bueno, Cris,
¿Qué me tienes hoy con Vane? Ay, mi querida Fátima, ¿tú te imaginas que en multas de tránsito hay más de $500,000 de soles? Y es que hay una campaña de Rápidos y Furiosos porque se viene la Semana Santa y no podemos alborotarnos, siempre con cuidado. Vanesita, buenos días, cuéntame un poquito de qué se trata todo esto. Así es, Christopher, Fátima y a todos nuestros amigos de Conecta Perú. Nos encontramos en estos momentos con el señor Wilfredo Calderón, quien es gerente de servicios del administrado del SAT, porque les comentamos como estos días próximos se viene Semana Santa, pues el SAT está realizando una campaña de concientización para todos los choferes de vehículos, de buses, interprovinciales, vehículos privados, sobre el manejo adecuado de la velocidad y además para tener mayor datos, información y cifras importantes sobre cuántos serían los vehículos que han cometido infracciones en estos últimos años. Todo esto y mucho más vamos a tenerlo de inmediato con el señor Wilfredo Calderón. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a Conecta Perú. Primero coméntenos sobre esta campaña llamada, pues, Ni Rápidos ni Furiosos. ¿En qué consiste? Sí, muy buenos días. Efectivamente, el SAT en vísperas de la Semana Santa ha iniciado la campaña Ni Rápidos ni Furiosos, con el fin de incentivar a evitar infracciones de tránsito en la capital. En ese sentido, nosotros estamos recorriendo las principales arterias viales de Lima. Desde la parte norte, por ejemplo, estamos en la avenida Tupac Amaru, estamos en la avenida Guaylas en Chorrillos, en la avenida de los Héroes, en San Juan de Miraflores, estamos en la carretera central, estamos en estos momentos aquí en la avenida Arequipa. ¿Qué buscamos? Que las personas no cometan infracciones cumpliendo el reglamento de tránsito. Deben cumplir el reglamento de tránsito. Circular en estas vías principales, ahora 50 kilómetros por hora, por ejemplo. Dejar de tocar las bocinas continuamente. Es una de las infracciones más recurrentes y que han sido sancionadas el año 2022. En general, en el año 2022 hemos tenido más de 500,000 de infracciones cometidas solamente aquí en la provincia de Lima. Esperemos que este año logremos bajar esa cifra. Por otro lado, somos catalogados como el segundo país a nivel mundial con los peores conductores. Tenemos que corregir esas acciones, ¿no? En ese sentido, estamos en esta campaña Ni Rápidos ni Furiosos, justamente con el fin de incentivar a evitar estas infracciones. ¿En qué consiste su campaña? Ustedes se acercan a los conductores, verifican la placa. ¿Cómo es que le hacen llegar esa información a los conductores? En el caso, bueno, cada uno sabe si es que tienen o no multas, pero ¿cómo es que le hacen esta recordación? ¿Se acercan a ellos? Sí, efectivamente. Muchos de ellos inclusive no saben si tienen sanciones, por lo cual lo que tienen que realizar y efectuar con nosotros es ingresar a nuestra página web. Muy sencillo, www.sat.gov.pe. Van a digitar su placa, van a ingresar su número de documento de identidad y simplemente van a obtener su estado de cuenta, sea de papeleta, sea de impuestos que tienen pendiente con nosotros. Si tiene deuda pendiente, en ese momento puede pagarla inclusive, ¿no? Entonces, basta con ello, basta con ingresar a nuestra página web. ¿Qué recomendaciones les diría a todos estos conductores, en el caso de que tengan deudas? ¿Qué facilidades son las que ustedes pueden brindar para que puedan cancelar estas deudas? Bien, lo que tiene que hacer es, para empezar, es verificar que tenga una deuda con nosotros. Ya iniciamos las acciones, ojo, de cobranza y captura de los vehículos para aquellos contribuyentes que no han cumplido con el pago oportuno de su impuesto vehicular en el mes de febrero. Y si tiene deudas de papeletas, igualmente. En ese sentido, puede acercarse con nosotros, puede llamarnos si gusta a los SAT 315-2400, puede ingresar a la página web. Inclusive por la misma página web puede solicitar su fraccionamiento de deuda de ser necesario. Muchas gracias, estimado. Y con esta información muy interesante, cifras pues que lamentablemente no son tan alentadoras. Regresamos a estudio con ustedes, Christopher, Fátima. Y también quedo con esa última frase, no son tan alentadoras las cifras que nos acaban de mencionar, pero lo que sí es alentador es la forma como nosotros le decimos a la gente que tienen que informarse y la viabilidad que tienen para entrar a la página del SAT y saber si es que tienen una multa o no, porque muchas personas a veces se sorprenden, Fátima, y dicen, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Yo no. Y es que a veces las multas llegan y uno no sabe dónde buscar, no sabe dónde ver, así que ya sabes, entra al SAT, infórmate bien y ahora que viene todo el tema de la Semana Santa, por favor, conduce con prudencia, con cuidado. Si tienes al mejor amigo o al amigo elegido, pues hazlo, porque después
puedes tener un terrible accidente, una terrible tragedia y eso no se recupera. Y miren, es muy fácil. Yo acabo de poner SAT en el buscador, ya tengo la página y les ve si tenemos papeleta, podemos poner el impuesto vehicular o la consulta de tributos. Mire, inmediatamente, ahí está, lo he puesto ahorita en Google. Entonces yo he puesto mi placa, a ver, tengo papeletas, dice deuda por pagar, búsqueda por placa, me dice que diga que no soy un robot, pongo buscar y no se encontraron papeletas registradas pendientes del pago para la placa. Ahí está. Entonces tenemos esta opción muy rápida, muy simple. Lo he hecho ahorita, mira, mientras hablabas, ni un minuto. Entonces no hay pretexto porque después la policía tiene en estas redadas que hace la lista de los vehículos, por ejemplo, que no han pagado, las papeletas. Y además otra cosa, que si a uno le ponen una papeleta, uno debe de registrar esa papeleta en el SAT para tener un descuento del 50%. Entonces no esperen que la policía mande la lista de a quienes les ha puesto papeleta, sino que ustedes también, si han cometido una infracción, adelántense para pagar mucho menos. Sí, claro, ahí tienes opciones. Entonces ahí está la forma como tú te puedes informar, como tú puedes evitar y como tú puedes ahorrar además, porque los descuentos cuando pagas dentro de los días que ellos te permiten, a veces son descuentos de 50 hasta 60%. Así que, atención. Entonces... Nos vamos a una pequeña pausa. Nos vamos a una pequeña pausa. Okay. Regresamos, tenemos muchísimo hoy aquí en Conecta Perú. No necesito un grado asociado para saber que a tu lado. Ya estamos de regreso y ya sabes que te conectas con nosotros en las redes sociales, en TikTok, en Facebook y también en Instagram como Conecta Perú TV. Y hace un ratito estábamos hablando sobre qué tipos de suelos tiene Lima y qué tan seguro es construir en ellos, Fátima. Así es, hay mucha desinformación y a veces decimos qué barbaridad la gente, pero es que no sabemos muchas cosas cuando tenemos que adquirir un terreno. Y también vamos a hablar un poquito ahora sobre el tráfico de venta de terrenos en zonas no adecuadas. Para eso, los especialistas queremos darles las bienvenidas a Paul Knudsen, él es director regional de la Sociedad de Urbanistas del Perú, y también a la arquitecta Gabriela Vildósola, ella es vicedecana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú. Paul, Gabriela, bienvenidos para hablar de ese tema que nos ha estado preocupando a raíz de esas informaciones que hemos estado dando con Christopher sobre los huaicos. Sí, las cifras son terribles, pero también lo que hemos notado es que muchas personas no tienen conocimiento sobre el suelo donde construyen, donde viven, donde invaden o lo que fuese. ¿Cómo pueden hacer para tener conocimiento de ello? Gabriela. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hay mucha desinformación y creemos que esa es una responsabilidad compartida, pero fundamentalmente de los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales tienen que, a través de sus planes de desarrollo urbano, que lamentablemente no cuentan, solo el 13% tal vez cuente con un plan de desarrollo, tiene que identificar esas zonas de riesgo y de riesgo no mitigables para poder tomar acciones, no solo de prevención, sino también de intervención para prevenir el riesgo y que la gente, la población no ocupe esos suelos, a la par de ubicar suelo urbano habitable para poder construir viviendas de interés social o poder habitar de manera segura, ¿no? Y esto de alguna manera es importante que lo sepan porque la mayoría de gente se confunde y cree que un pedazo de tierra se puede hacer cualquier cosa. Y de repente ese pedazo de tierra que te lo venden en el mercado negro a un precio que llama mucho la atención, no es para construir, de repente es tierra que puede servir para sembrar o de repente es un terreno que no un sirve relleno para sanitario, nada. ¿no? ¿Es esto cierto? ¿Esto pasa a menudo? Sí, bueno, muchas gracias a Conecta Perú por la invitación. Sí, es cierto, la ciudad de Lima lamentablemente ha sido construida un 20% de manera formal y un 80% de manera informal. Wow, eso es y lamentablemente la parte formal está creciendo poco a poco, en cambio la parte informal tiene mucho más dinamismo. Como dijo la arquitecta, es cierto, tenemos los planes de desarrollo urbano. Es importante que la gente acuda a la página web del Instituto Metropolitano de Planificación, donde está el plan de desarrollo urbano de la ciudad aprobado el año pasado. Ahí podemos ver cuáles son las áreas que son
con potencial para desarrollo donde nos podemos ubicar. Como bien dice, el suelo tiene que ser un suelo apto. Tenemos varias características de suelo, por ejemplo, puede ser un suelo ubicado en zona de riesgo, como hemos visto últimamente, claro, cerca a los cauces, en las laderas de los cerros, por ejemplo, también viviendas tuburizadas en el centro de Lima. Entonces es muy importante que antes de comprar consultemos. Hagamos la mayor cantidad de consultas posible, claro, porque nos va a costar tiempo la consulta, pero más tiempo nos va a costar, por ejemplo, lamentablemente la señora que en Chaclacayo tenía su casa de 3 pisos y lamentablemente el río se la llevó, dice ella, $500,000 perdió. Si hubiera dedicado un poquito más de tiempo a poder ver si ese suelo era edificable, no hubiera perdido la inversión. Claro, ahora Gabriela, también tenemos un problema que a veces no lo queremos tocar y es el tráfico de terrenos, es decir, alguien va, dice ese terreno me pertenece, lo comienza a lotizar, lo vende, ¿no? Y de pronto tenemos familias con esteras. Muchas de las urbanizaciones, por ejemplo, han empezado así como una invasión. Sí, claro. Y luego, por un tema político, se les ha puesto luz, agua, desagüe, pistas. Pero ¿cómo podemos mirar hacia el futuro? Es decir, sabemos que hay una manera de ser y de comportarnos. ¿Quién debería de ser la autoridad que ordene y también hacia la gente que muchas veces por necesidad de una casa lo hace? Claro, tenemos el marco normativo, ya desde el 2021 está la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y bueno, solo un reglamento de los 5 que se deben aprobar, pero finalmente hay los elementos para que las municipalidades, yo vuelvo a insistir en esto de planifiquen las ciudades, puedan desarrollar justamente estas zonas identificar estas zonas de riesgo, porque no es posible, además, el silencio otorga, ¿no? Es decir, se hacen a veces de la vista gorda o a veces aprovechan esto del tráfico de terrenos que es una constante en todo el país. En todo el Perú. ¿No? En todo el país y que definitivamente lo único que hace es jugar con los sueños de las personas, porque al no tener alternativas o la alternativa del Estado es muy limitada todavía, ¿no? O sea, no solo abarca un 4% de la demanda de vivienda, definitivamente pues hay otros que se aprovechan de esto y podrían incluso hasta ganar 5 veces más que un constructor formal. Claro. Entonces, definitivamente tenemos que, yo creo que un plan agresivo primero de ubicación de suelo urbano para a cargo de las municipalidades. Bueno, la ley habla de un operador de suelo, pero mientras tanto también los planes deben identificar ese suelo para reubicar a la población y para poder hacer regeneración urbana también, ¿no? Para mejorar las condiciones de calidad de la vivienda, porque recordemos que del 1,5 millones de viviendas que hay de déficit, 2/3 partes son de calidad de la vivienda, es decir, no es que falte vivienda, sino las condiciones en las que vive la población son justamente las que las ponen en riesgo latente cada vez que hay estos eventos naturales que finalmente pues afectan no solo la propiedad, sino la vida de las personas. Claro, lo importante es que nosotros conectemos con la información, lo importante es que la gente sepa que hay el acceso a la información. No queremos juzgar, nosotros no tenemos una posición de jueces, pero si tú estás buscando hacer una invasión, si tú estás buscando hacer comprar un terreno, entonces tienes las posibilidades de ver si todo esto va a ser beneficioso para tu vida, porque recuerda que de repente la gente que perdió esa casa de 3 pisos, las 30 personas estaban fuera de la casa, felizmente. Pero si no, hubiese sido lamentable porque no solamente se hubiese ido la casa, se hubiesen ido también esas 30 personas. Entonces, tenemos las vías, cómo poder ver si lo que vamos a comprar o vamos a invadir o donde vamos a habitar tiene las condiciones para que nuestra vida tenga salvaguarda. Eso creo yo que es lo más importante, ¿no? Es lo que necesitamos comunicarle a la gente. No además solamente la asistencia técnica, ¿no? Yo creo que es importante sin asistencia técnica es importante por profesionales que ayuden a desarrollar pues, los proyectos de vivienda adecuados, ¿no? Ahora, Paul, ¿cómo? A ver, tenemos un problema de la migración porque no hay las mismas oportunidades, lo sabemos. Ojalá en algún momento no hablemos de ese tema. Muchas familias que vienen a Lima, migran a Lima. La vivienda es cara y ¿cómo podemos ver que está nuestra capital en este momento comparada con otras ciudades cercanas? ¿Cómo estamos? Sí, interesante pregunta. Yo antes de eso quería agregar un par de ideas importantes. Uno, como ya hemos dicho, antes de comprar, informémonos.
2, hay más de 1.700.000 personas ubicadas en Lima en zona de riesgo, pero el Plan de Desarrollo Urbano ubicó 37.000 hectáreas que son suelo público, que podrían ser, como bien dijo la arquitecta, podrían entrar programas de regeneración, de compensación urbana, donde podamos desarrollar políticas de vivienda que ya existen, techo propio, etc. Entonces ahora, contestando a tu pregunta, lamentablemente para hacer todo esto necesitamos recursos. Y lamentablemente la ciudad de Lima, comparada por ejemplo con Bogotá o con Santiago, tiene un presupuesto mucho más pequeño. Por ejemplo, el presupuesto de la ciudad de Lima son más o menos 350 millones de dólares al año. En cambio, ¿saben cuánto tiene Bogotá? Bogotá tiene más de 7.000 millones de dólares al año. ¿Saben cuánto tiene Santiago, que es un poquito más pequeño y menos población que Lima? 9.000 millones. Eso significa que no solamente la persona debe buscar un terreno, debe tratar de conseguir, informarse, sino además que el Estado debe tener los recursos para poder invertir en infraestructura, ya sea infraestructura vial, equipamiento, agua. Tenemos una ciudad muy desigual. Tenemos una población con acceso a agua, población sin acceso a agua, población con empleo formal, población sin empleo formal. Hay que hacer un esfuerzo por tener una ciudad más equitativa y sobre todo resiliente. Por ejemplo, en el caso de Santiago no hay mercado informal de la tierra. El Estado provee el terreno o se compra el particular y se aplican políticas de vivienda social. Claro. En el caso chileno no hay invasiones de terreno. Ahora, hay tipos de invasiones o de ocupación del suelo. Por ejemplo, un ejemplo que yo vi en la universidad, que era un ejemplo mundial, fue el caso de Villa El Salvador. Villa El Salvador fue una ocupación ordenada, con mucha participación vecinal y además sobre suelo público. Claro. Y además en condiciones que no representaban riesgo para la ocupación. Entonces, nuevamente repetimos, infórmese. Antes de comprar un terreno o de hacer una vivienda, por favor, informe. Ahora, lo que te escucho me lleva a la siguiente pregunta. ¿Lima se está convirtiendo en una ciudad peligrosa para vivir? ¿Eso es lo que nos estamos transformando nosotros? ¿Puede ser? ¿Es peligrosa Lima para vivir? ¿Tú qué dices, Gabriela? Es una ciudad vulnerable al peligro, ¿no? O sea, probablemente no toda la ciudad es vulnerable, pero sí, es una ciudad que cada vez crece de manera más informal. O sea, en general, todas las ciudades del Perú tienen ese problema, ¿no? Claro, entonces podríamos hablar de una estrategia público-privada donde el Ministerio de Vivienda se encargue de asignar estos terrenos y los municipios digan, ok, vamos a construir o vamos a dar ayudas a las familias y un trabajo en conjunto, ¿sería lo ideal? Claro, pero además que sea interdisciplinario. Por ejemplo, que esos terrenos estén dentro del plan de desarrollo urbano previsto como suelo urbano habitable. Y no volvamos a repetir el caso de ocupar suelos con altos niveles de riesgo. Lima tiene muchos riesgos. Es una ciudad que tiene desastres meteorológicos como los que acabamos de tener. De hecho, estamos en otoño y nos sentimos todavía en verano. Claro. Lamentablemente en el norte del país las lluvias y las tormentas han sido copiosas, pero además tenemos riesgo de sismo, no nos olvidemos de eso. Y además tenemos en la costa riesgo de tsunami. Además de los que ya hemos hablado, ocupación de cauces, viviendas precarias, etc. Entonces, ¿qué es lo que es más barato? ¿Mitigar ese riesgo o atender el desastre? ¿Qué es más barato? Entonces, hay que trabajar eso, mitigar el riesgo y no atender el desastre. Porque una vez que ha ocurrido, hay que reubicar a las personas, ver dónde se mudan. Entonces, por favor, piense eso. Hay que mitigar el riesgo. Ahora, ¿y cómo cambiamos el tema de la idiosincrasia, no? Porque vemos en las noticias y dicen, señora, pero vamos a reubicarla. No, yo quiero seguir viviendo acá, pero es peligroso. No importa, saldremos adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a nuestra manera de pensar para entender que realmente estamos en riesgo? Yo quería contar algo interesante sobre lo que estás diciendo. Lo que pasa es que la señora tiene una red social. Ella se desenvuelve en su entorno. Por ejemplo, hay un caso muy interesante, la línea 1 del metro, cuando pasó sobre una quinta en el centro de Lima, gracias a los acuerdos del marco socioambiental con el Banco Mundial, se reubicaron en una zona cercana,
de tal manera de que las personas no perdieran su entorno social, su red social. Entonces, a la hora que reubiquemos las personas hay que pensar muy bien dónde se van a reubicar, porque este es un elemento clave. Y que no pierdan esa red social que tienen. Claro, porque imagínate que de pronto te ubican en un lugar donde no conoces a nadie. Tus hijos no pueden ir al colegio cercano, claro. Que ya tiene costumbres. Entonces, claro, son varios puntos los que se tienen que ver, ¿no? Y definitivamente las autoridades tienen que tener sistemas de prevención. O sea, eso más que nada ahorita lo que tenemos que trabajar es la prevención de poder reubicar a esta gente, informarle a esta gente que están en lugares de peligro. Eso es lo que a mí me asusta más, que la gente no sabe. Claro, y aprovechar que estamos en una nueva etapa con alcaldes y autoridades nuevas, ellos pueden dirigirse a donde están ustedes para asesorías, para trabajar en equipo, porque como siempre decimos con Cris, no se trata de decir qué barbaridad, sino, ok, estamos empezando un nuevo periodo, trabajemos en equipo, ustedes tienen el conocimiento, tienen las cifras y la tienen clarísima, y yo me imagino que hay muchas autoridades que no conocen el tema porque no tienen por qué conocerlo, pero sí pueden acudir ustedes. Exacto, el Colegio de Arquitectos, los colegios profesionales en sí deben ser articuladores entre los ciudadanos y el Estado, ¿no? Es efectivamente la asistencia técnica que nosotros podemos brindarle a los gobiernos locales, por ejemplo, para la planificación urbana, para el desarrollo de sus instrumentos de planificación, es factible, y por supuesto que estamos nosotros dispuestos a apoyar. A nivel nacional tenemos presencia con los colegios regionales, y entonces creemos que es una oportunidad, sobre todo con autoridades nuevas, ¿no? Pero también, como decía el urbanista, las reubicaciones, las pocas que se han hecho en el Perú, no han sido tan exitosas también, ¿no? Justamente por eso, porque no se ha reconocido las potencialidades, o sea, los valores que la población tiene en el lugar en donde se desarrolla. Exacto. Sea de riesgo o no, ellos valoran también el acceso al trabajo, por ejemplo, al transporte, el acceso al transporte, al agua. El acceso al agua. Yo tengo el caso cercano de Iquitos, porque yo vivo en Iquitos, de la nueva ciudad de Belén. Es un proyecto de reubicación de 2.600 familias, y después de 7 años solo hay menos de 400 familias reubicadas en condiciones de inhabitabilidad más o menos iguales a las que tenían. O sea, tampoco es que se ha logrado. Entonces, obviamente a 14 kilómetros de las fuentes de trabajo. Entonces, definitivamente, esa tampoco es la manera como se tiene que hacer. La reubicación en lugares cercanos con ciudad, porque hablemos no solo de la habitabilidad de la vivienda, sino tenemos que hablar de su habitabilidad externa, como dice la Ley de Desarrollo Urbano, ¿no? Las condiciones de servicios de esa ciudad que soporta esa vivienda. Si no hay, definitivamente las familias también van a ponderar los riesgos que ellos corren y van a ubicarse en lugares a pesar de conocerlos, porque el día a día ellos lo manejan. Y ahí termina siendo un poco la cura peor que la enfermedad. Entonces, un tema bastante delicado. Gabriela, Paul, muchísimas gracias por estar aquí. Sin duda han desatado varios nudos, mucha gente nos escribía preguntándonos muchas cosas, y seguro lo seguirán haciendo. Gracias, muchas gracias por estar acá. Fátima, un poquito más de información para la gente. Ya sabes que tienes las posibilidades de investigar un poco, es solo que tú averigües y te cuides. Eso es lo más importante. Claro, todos queremos nuestra casa y para nuestros hijos y nuestros nietos, pero si justamente queremos el bienestar para nuestra familia, pensemos y tenemos que estar siempre bien informados. Nos tenemos que ir a una pausa. Recuerden que estamos conectados también en las redes sociales. Volvemos con más aquí en Conecta Perú. Volvemos. Aquí en Conecta Perú, y de verdad nos encanta poder llevarles toda esta información y aprender juntos, porque acá también Christopher y yo vamos aprendiendo con cada invitado y con cada tema planteado por todos ustedes. Así que hoy vamos a hablar, como lo dijimos, sobre también lo que son las cárceles productivas. Se trata de los programas sociales donde le dan una segunda oportunidad a aquellos que cometieron errores, cometieron delitos, pero que quieren cambiar su vida. ¿Qué pasa cuando salgo de la cárcel? Es muy complicado, y para eso tenemos a dos importantes especialistas que nos van a hablar del tema. Está con nosotros Sonia More Mamani, subdirectora de trabajo.
y comercialización en INPE. Acerquen la chuleta que no la leo bien. Erasmo Vargas, especialista en educación penitenciaria. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Nos gustaría un poco empezar con este concepto sobre la importancia de darle nuevos conocimientos a aquellas personas privadas de libertad, porque como sociedad decimos, no, cometí un delito, ya pues, qué pena, que se quede ahí preso, pero ¿cuál es la importancia y qué es lo que debe la misión y visión de una cárcel, ¿no? Bien, nosotros, como ustedes lo dijeron en un inicio, tenemos el programa Cárceles Productivas. Cárceles Productivas es un programa que nace desde el año 2017 con la adopción de un decreto legislativo, el 1343, para la promoción y fortalecimiento de las cárceles. Este programa o esta política nos permite a nosotros invitar a la empresa privada para que pueda asociarse con el INPE y pueda desarrollar todo su proceso productivo. Nos permite también este programa desarrollar y fortalecer el emprendimiento en cárceles. También nos permite capacitarlos, nos permite certificarlos y nos permite formalizarlos, de tal manera de que la persona aprende todas estas especialidades en diferentes talleres que tenemos, los aprende y que cuando sale en libertad pueda insertarse de manera positiva. Y tenga una herramienta de trabajo. Exacto. También, porque es muy difícil que ellos puedan encontrar trabajo. Así es. Ahora, las especialidades que tenemos, que son muy demandadas por las empresas, son confecciones, tenemos zapatería, tenemos cerámica, tenemos diferentes actividades súper fáciles para que puedan ser más empleables y de fácil acceso, ¿no? Justamente vamos a ver, Cris, una nota de nuestra querida Vanessa Trevejo para entender de qué se trata y seguimos aquí conversando sobre las cárceles productivas. Merecemos una segunda oportunidad. Y es lo que el Instituto Nacional Penitenciario brinda a través de los programas Cárceles Productivas. Programas en donde permite que internos y personas que ya cumplieron su condena puedan reinsertarse al mundo laboral por medio de sus emprendimientos. Por medio de los diversos talleres se promueve la labor de trabajo en los diferentes penales a nivel nacional. Maribel Coronado, técnica de control laboral del INPE, comenta cuáles son estos. Talleres textil, carpintería, hasta tenemos metalmecánica, bisutería. Hay una gama de actividades que se pueden trabajar en los penales. Y es que a través de los resultados se crean los diferentes emprendimientos que cada cierta temporada son ofrecidos por medio de las ferias de cárceles productivas. María Teresa Fernández, natural de Tingo María, creó Mi Esencia, su emprendimiento de peluches mientras se encontraba cumpliendo su condena en el penal de Santa Mónica. He aprendido a valorarme más, a desarrollarme más como persona y ser humano, ¿no? Durante esta época, tuvo la oportunidad de confeccionar el famoso peluche Sabivaca, mascota del Mundial de Rusia 2018. María Teresa es un claro ejemplo de cambio y de superación. Somos seres humanos que tenemos derecho a una oportunidad. Gut Jiré, o en español, Dios proveerá, es el emprendimiento de Adelia Félix, ex reclusa del penal Virgen de Fátima, que durante muchos años estuvo alejada de los suyos. Tengo 2 hijos, pero el que dejé, como se dice, en la orfandad fue a mi hijo de 12 años, que hoy en día tiene 23 años y es parte de la empresa, él es el diseñador de la marca. Adelia, con mucho esfuerzo, pudo sacar adelante su marca. Emprendimiento que tiene un significado muy especial en su vida. Jehová proveerá, porque perdí a la familia, literalmente, perdí todo lo que tenía, perdí a mi hijo, que era lo más esencial que tenía en ese momento. Ahí es donde nace la marca, Jehová proveerá, porque le dije un día a Dios, Señor, eres el único que me puede sacar de acá. Y le dediqué todo ese tiempo para sacar esa marca y para regalarle a mi hijo como para resarcir lo que había hecho.
esas lágrimas son de alegría, puesto que ahora es una empresaria exitosa. Y es que gracias al apoyo del programa Cárceles Productivas, pero sobre todo a la fuerza de voluntad de estas valerosas madres, es que han podido salir adelante, siendo un ejemplo de perseverancia y de que sí se puede tener una segunda oportunidad. Imposible no emocionarse con estas imágenes, imposible no emocionarse con esas historias, como lo escuché en el reportaje. Definitivamente todos nos merecemos una segunda oportunidad y que sea aprovechada de esa manera. Sin duda, la gratitud de la vida va a llegar a sus vidas. Qué bonito todo lo que se puede gestionar, qué bien que se puedan tener estos programas para que la gente se desarrolle, pero ¿qué tipo de reclusos son los que pueden aplicar a este tipo de programas? Erasmo, cuéntenos. Específicamente a las cárceles productivas, los reclusos, para cualquier tipo de reclusos. O sea, para el trabajo o la educación en los penales no hay limitación. O sea, es un derecho que ellos tienen, tanto el trabajo como la educación. Entonces, por eso es que el Instituto Nacional Penitenciario, preocupado en darles ese derecho a los internos, en estos momentos tenemos 143 instituciones educativas en el área de educación para brindarles el derecho a la educación. Dentro de las 143 instituciones educativas tenemos CEBAS, donde los internos que tienen primaria y secundaria incompleta, allí están diseñados para que ellos culminen su educación básica, ¿no? Su educación básica de primaria y secundaria. Aquellos que ya tienen secundaria completa tienen la oportunidad de estudiar a través de los centros de educación ocupacional, los CEPROS. Ahí estudian carreras técnicas que les permiten pues salir con una ocupación cuando egresen del establecimiento penitenciario, o a su vez también pasen a producir en las cárceles productivas, que lo acaba de mencionar la colega. Entonces, esos son los característicos, o sea, no hay limitación de personas, clasificación de personas para que participen. Es cierto que siguen una evaluación para participar, pero su condición de persona no los limita para que puedan participar en las cárceles productivas o también en la educación penitenciaria. Y Fátima, es importante decirle a la gente que cuando vea estos emprendimientos, que cuando se entere de dónde viene este emprendimiento, pues colabore. Sí. Porque generalmente estas personas son cabezas de familia e intentan sacar adelante a sus familias desde la reclusión. Así que tienen la oportunidad de colaborar con ellos, pues háganlo. Muchísimas gracias. Y antes se me venía una última pregunta. Ustedes hacen como que ferias, pero si por ejemplo yo quiero convertirme en empresaria, quiero vender esos lindos aretes que he visto y quisiera que sean mis proveedores, ¿se puede hacer eso? Claro que sí. ¿No? Porque claro que sí. Nosotros tenemos, hoy día contamos con una tienda, una pequeña tienda que está ubicado en Girón Ica 140, en el stand 115, y nos pueden llamar o nos puedes contactar al teléfono 942-252. Pero vamos a hacerlo despacito. 942-252-088. 088. Así es. Para ver dónde están las ferias o de repente para comprar y empezar también porque la calidad has visto de las carteras, de los aretes, de los... Además, mira, acá tenemos... No sé acá están estos toritos de Pucará. Antes de meter, ahí está. Mira los toritos de... Y mira cómo viene, me encanta la caja. Presentación. Mira el detalle de la presentación. Eso es un lindo regalo. Ya que viene el cumpleaños de Christopher Gianotti, por ejemplo... que se viene la fiesta patronal desde el sábado. Qué lindo, ¿no? Recibir ese torito de Pucará, que es una artesanía que nos habla de la peruanidad, pero además que sale de las cárceles productivas. Gracias por haber estado aquí, de verdad. Hemos aprendido mucho sobre lo que es la verdadera solidaridad y sobre que debemos de darle oportunidad siempre a las personas porque es un derecho. Gracias. Y también indicarle que cada uno de estos productos cuenta una historia. Así es. Es un producto de buena calidad, como ustedes lo ven, pero detrás de ellos hay una historia. Hay una historia, una familia. Así que apoyemos a la resocialización. Claro que sí. Gracias por estar aquí. Bueno, ingresen a la página del INPE, ¿no es así? Ahí salen todas las ferias. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí, Erasmo. Y ha sido un placer poder conversar sobre este tema. Nos vamos a la pausa, pero ya regresamos con mucho más. Así que no te muevas, esto es Conecta Perú. Volvemos.
en Conecta Perú y lo que más queremos es que todos se desarrollen, y para desarrollarnos necesitamos salud. Y lamentablemente el cáncer es un tema al que le tenemos tanto miedo que ni siquiera queremos hacernos los chequeos preventivos. Pero hoy vamos a hablar sobre el cáncer de cuello uterino y para eso hemos traído a un testimonio, alguien muy querida por nosotros, es Olga Sumarán. Bueno, Olga Sumarán es para nosotros un ícono de lo que es la lucha frente al cáncer y ahora se los vamos a decir por qué. Y también nos acompaña Susana Wong, ella es directora general de Lazo Rosado. Bienvenidas. Bienvenidas. Un placer tenerlas aquí. Gracias, feliz de estar acá contigo, Fátima, Christopher. Y nada, Yana, cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, la gente, ¿no? Básicamente es un poco la curiosidad, nos parte en qué consiste la prueba de BPH, ¿no? Esta prueba que además es lo que nos da para poder conocer si es que estamos con el cáncer o no. ¿En qué consiste esto? A ver, es una prueba, en primer lugar, que no duele, ¿no? Ok. Exacto. Ya, y yo pienso que siempre con la prevención uno puede salvar la vida. Por supuesto. Qué mejor si antes de eso existe la vacuna y que ella te puede explicar un poco más de la vacuna, pero indudablemente que es importante hacerse una vez al año sus chequeos, todos los controles que uno tenga que hacerse, y ya después te voy a contar mi experiencia, cómo fue lo mío. Ahora, hasta hace algún tiempo, cuando había las campañas de vacunación, solamente se vacunaban a las niñas. ¿Sí? Sin embargo, sería bueno de repente que le puedas contar a toda la gente que nos está viendo en qué momento se da este problema y por qué también los niños deben ser vacunados. Sí, mira, a la pregunta inicial, muchas gracias más bien por la invitación. Este tema que vamos a tocar es importantísimo, importantísimo para mantener a la población informada, a la población femenina principalmente, que es la que más le afecta al cáncer de cuello uterino. Actualmente el Ministerio de Salud, para que todos lo sepamos, cuenta con una prueba molecular para detectar el virus de papiloma humano. Este virus tiene dos tipos que son letales, el que puede causar el cáncer de cuello uterino, que es el virus BPH 16 y 18. Esta prueba es tan efectiva de que puede predecir si te va a dar un cáncer de cuello uterino más adelante. Eso quiere decir que te detecta el virus, estos dos tipos de virus, para poder, sin tener lesión, para poder predecir si tú vas a tener un cáncer de cuello uterino. Es por eso que es muy importante que las mujeres del Perú sepan de que tienen la oportunidad de poderse hacer este test molecular de BPH ahora dentro de poco en las 19 regiones del país. Hubo un piloto muy importante donde se tamizó a 80.000 mujeres y en ese tamizaje con la prueba molecular pudieron detectar a 2.000 mujeres que fueron tratadas. Entonces se imaginan, esto da una proyección más adelante para que el Estado siga invirtiendo en estos tipos de pruebas efectivas y así también evitar los cánceres avanzados, que en el Perú tenemos 70% de cáncer avanzado, es demasiado. La estrategia de prevención y promoción de la salud es muy importante para estos temas. Y es importante lo que acabas de decir porque te aseguro que mucha gente no tenía la menor idea de que podían tener este acceso, que se pueden hacer la prueba. ¿Me podrías repetir, por favor, dónde puede ir la gente para hacerse esta prueba? Mira, actualmente había un piloto que está en Lima, está en Loreto y en Junín, pero también en estos momentos se ha hecho una super campaña de despistaje aquí en Lima, donde lo pueden encontrar en los establecimientos de salud de los conos, en todos los establecimientos del Ministerio de Salud, y puede ser solicitada. Y dentro de poco, esta estrategia que ha sido tan exitosa se va a replicar en 19 regiones del país. Eso quiere decir que vamos a tener más oportunidades. Ahora, Olga, yo creo que es importante que tú estés aquí porque uno dice, a mí no me va a tocar, ¿no? Sí. Entonces uno te ve a ti tan linda, tan regia, tan espectacular y no creería, ¿no? Diría, no, es imposible que a Olga Sumarán le dé un tema como el cáncer. ¿Cómo fue la noticia y el impacto que causó en ti? Terrible, fue terrible. Fue en agosto, me acuerdo, del año 2021 y saliendo de la clínica donde me dieron la noticia, la primera que llamé fue Susana. Nosotros somos muy amigas, nos conocemos de años. Y le digo, Susana, me ha pasado esto. Para remate, yo había dejado de pagar mi seguro oncológico. Es un punto importante, porque uno dice, no lo uso, ya. Así fue, el 2015 dije, estoy pagando tanto y no me va a dar, yo soy sana y no lo uso. Pero muy importante que uno se haga sus exámenes una vez al año, aunque esté sana. Como yo le digo
a Susanita conversando, yo me hice, porque el 2020, que estaba toda la pandemia, las clínicas estaban todas ocupadas por el COVID. Claro. Entonces no podía hacerme ningún chequeo, solamente virtual y esto. Pero me hice el chequeo y salta. Entonces la llamo y me dice, ¿y ahora? Yo le digo, ahora no sé, ¿qué voy a hacer? Me dice, ella me manda a la liga, ¿no? Vamos a la liga, me hacen todos mis análisis, todo, y me dicen, de hecho, que te tenemos que hacer tienes cáncer del cuello del útero. Casi me muero. Claro. Entonces, ese fue impactante el choque que tuve, el shock que me dio, pero sí es indispensable que la gente se vaya a tratar. Aunque esté sana, como yo le digo, señora, usted tiene que ir, me dicen, pero Olga, ¿tú por qué cuentas? También eso es un factor muy importante. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Por qué te quieres promocionar así? Cáncer del cuello del útero, es porque has tenido muchos maridos. Oye, una cosa de claro, locos. porque hay mucho porque la mito gente también. empieza a especular. Sí. ¿Por qué te ha dado eso? Entonces le digo, bueno, mira, en primer lugar, yo cuento, le digo, porque yo soy una figura pública y quiero promocionar esto, pero para que la gente prevenga, para que sean una campaña de prevención, que la gente vaya, se hagan sus chequeos. En segundo lugar, no me da vergüenza, porque eso puede ser hasta contagio. Yo después me informo bien y me dicen, no, Olguita, puede ser un contagio, ¿no? También, de una sola persona, de una sola. Entonces, y así, 1000 cosas. Entonces, acá lo que yo he venido es para que la gente se haga sus chequeos, que no se olviden, porque lo importante es la prevención. Y como conversábamos con Susana, ahora existen miles de ayudas, ¿no? Entonces, te hacen gratis los chequeos, te hacen gratis los exámenes y tienes que ir una vez al año a hacer de esto. Y además, uno de los factores importantes que tiene este cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma, ¿verdad? Ajá, este sí. es uno de los canalizadores, digamos, de Ese es el virus. cáncer. Y hay muchas personas que incluso tienen el virus del papiloma y no hacen o no saben que lo tienen. Y por eso es importante que se hagan una prueba, por eso es importante que se chequeen, porque esto lo pueden contraer por la ropa interior, por unas relaciones sexuales, por muchas vías, lamentablemente. Y deberían de vacunarse entonces niñas y niños, ¿no es Claro. Sí, justamente en el Perú, mira, muchas cosas sabemos que no funcionan, pero en ese sentido, en el abordaje del cáncer de cuello uterino y el tema de la vacunación de VPH está funcionando excelentemente bien, porque estamos teniendo las herramientas idóneas que inclusive se está utilizando en otros países, ¿no? Muy avanzados. Entonces, tenemos esa suerte de poder tener también la vacuna contra el VPH, que está abordando a los niños desde los 9 a 13 años. Ahorita hay una campaña grande en los colegios, en 5º año de secundaria, perdón, de primaria. Y el Estado está dando estas vacunas justamente para proteger a los niños y a las niñas. Exacto. Y las mujeres adultas también se pueden vacunar. También existe vacuna, aunque ya hayan tenido relaciones, hijos, también, ¿no? Igual también se pueden vacunar y el hombre también, creo, también. No, ahorita hay algunos casos que se está evaluando, Olguita, pero principalmente la estrategia está dada para los niños de 9 años. Muy bien. Yo te digo porque tengo mi hija de 22 años que se ha vacunado. 22 que nos conocemos, la conozco chiquita, antes que se case. No lo digas, Olguita, no lo digas, ahí nomás. Ha sido un placer poder conversar con ustedes y que puedan dar la posibilidad de que la gente se informe. Muchísimas gracias, por estar con nosotros. Gracias. Y todos a vacunarse y a prevenir. Y tienen que ir al médico y al hospital sanos, no enfermos, sino sanos. Prevención. Muy bien, nos tenemos que ir. Gracias por habernos acompañado. Mañana regresamos como siempre a las 11 en punto. ¿Para qué? Para conectar. Para conectarnos. Además, quiero robar un ratito. Le quiero mandar un beso a mi reina y a mis princesas que están en la casa, a Úrsula, a María José y a María Paz. A la mirada de tiburón. A la mirada de tiburón. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. 11 en punto de la mañana aquí en Conecta Perú. Necesito un grado asociado para saber que a tu lado